La revista Patorucito mm, significa la consolidación definitiva del Quinterno empresario, el Quinterno editor, por sobre el Quinterno dibujante. Un poco toda la energía que había puesto en el proyecto de la continuidad de, de la animación y que se congela, se termina con Upa en apuros, lo pone en esta revista maravillosa de historietas. Si bien Quinterno tiene una férrea supervisión sobre Patorucito, en tanto o al personaje le da precisas características que traduce como estilo y como temáticas a sus dibujantes y a sus guionistas, eh, lo deja en manos desde el principio, ni siquiera tiene la suerte de Patoruzú, donde él se ocupa personalmente del arranque de unos cuantos episodios. Acá, desde el principio, lo deja en manos de Lobato, al igual que la dirección general de la revista. Eh, la historieta de Patorucito ocupa la doble página central en color y al igual que Patoruzú durante muchos números, mucho más que en Patoruzú, calculo que deben ser 600 números, las tapas reproducen escenas cómicas de Patorucito y Isidorito realizadas por Lobato. Como novedad, en Patorucito, aparte de los personajes que habíamos hablado, eh, se introducen dos villanos que serán fundamentales a lo largo de las correrías de Patorucito, que son Chiquisuel y su nieto Chupamiel. Acá los tenemos a poco andar la primera aventura, ya aparecen. Chiquisuel es el brujo de la tribu, un tanto marginado por sus permanentes intrigas, y Chupamiel es su nieto. Eh, el argumento de muchas aventuras es el plan de Chiquisuel de reemplazar a Patorucito en el cacicazgo, eh, debido a que una tradición tehuelche dice que cada tanto debe dar muestras de que está en condiciones de ejercerlo, de ser el cacique. Entonces inventa innumerables patrañas para que Chupamiel lo reemplace. Posteriormente, creo que ya en la etapa de correrías, aparece otro villano que se repite, que es Rifafú, eh, obviamente en referencia al famoso delincuente Rififi, y así transcurren durante décadas las aventuras de Patorucito en la modalidad de continuará en la revista semanal. Pero ya que tomamos este libro, vamos a volver a él. Eh, como dije, vale la pena fundamentalmente por el rescate del primer episodio. También vale la pena por la selección que se hace de la segunda historia, ya en blanco y negro, porque corresponde a la época de correrías de Patorucito. Es una hermosa historia, corresponde al número 103, el original de Patorucito, que debe estar por acá. Bueno, lo mostraremos en ocasión de hablar de las correrías, eh, donde se narra la historia de Pamperito, de cómo Patorucito conoce a Pamperito, que después era Pampero. Una historia llena de poesía, si se quiere, lo cual es bastante infrecuente en una historieta cómica. Después ya entramos un poco
en una zona inexplicable en relación a la elección, la momia. La momia es una historieta de diciembre del 72 que corresponde a Correrías de Patorucito número 213, cuando ya el dibujo en calidad ha perdido mucho y también los guiones son flojos. Es una etapa donde ya comienza la decadencia de la editorial y creo que si se eligió habrá sido porque eh, algunos de los que eh, seleccionaron las historietas del libro la habrán leído en su infancia y habrán quedado prendados de esta historia que la única particularidad que tiene es que trata el tema de titanes en el ring, otro ícono para una generación posterior a la mía, que no estaría nada mal si no hubieran cientos de episodios de Patorucito muy superiores a este. Ni qué decirlo del último, magnate pero bandolero, ya año 74, número 250 de Correría, que según se dice por acá era el preferido de Quinterno, esta gente de la editorial, vaya a saber de dónde sacó eso, si hay algún boceto de instrucción de Quinterno para esta historieta a los dibujantes, y donde ni siquiera aparece Isidorito, porque como ya abordaremos más adelante, era una etapa donde se había eliminado a Isidorito de la compañía de Patorucito de las Correrías. Sí están Chiquizuel y Chupamiel, y la historia no agrega absolutamente nada a las tantas que tuvieron que ver con los intentos de saqueo del templo, donde se guardaban las joyas de los Patorusek. O sea que tenemos dos muy buenas historietas, una que es la primera, el arranque, íntegramente de Lobato, otra que se publicó seriada en el Patorucito semanal, y otra ya de la etapa de correrías de Patorucito, posiblemente el dibujante de esto sea Urteaga. Creo que los hermanos Saavedra vinieron en una etapa posterior, un muy buen dibujo, y ya las últimas dos historias es inexplicable el criterio por el cual se incluyeron, o más bien es injustificable, porque si leemos el prólogo, las primeras páginas que preceden, prologan el libro, podemos entender eh, el criterio. Es decir, explicable es, no es justificable. Por ejemplo, Diego Accorsi empieza hablando del autor y dice: Dante Quinterno nació el 26 de octubre de 1909 en el seno de una familia bien entre comillas. Eh, o sea que Diego Accorsi se come el mito que generó Quinterno en relación a su prosapia, es decir, le vendió muy bien Quinterno a Corsi la cosmética genealógica que encargó. Pero esto no es lo más importante. Hay también una suerte de análisis, de intento de historiar Patorucito, también a cargo de Diego Accorsi. Arranca con todo. La siguiente afirmación sorprenderá más de uno. Patorucito no es Patoruzú. Tal vez nunca lo sea. Es decir, el personaje Patorucito no es Patoruzú de chico. De hecho, Patorucito y Patoruzú
son dos personajes totalmente diferentes que comparten un espacio-tiempo de diferentes continuidades en diferentes historietas. Es antológico. Está escrito en un libro recopilatorio que forma parte de la biblioteca Clarín de la historieta. Es decir, no está escrito en un fanzine de cuarta. Eh, Acá nos explicamos, claro, por qué está presente la historieta de la momia con Patorucito, con Titanes en el Rin, porque la tesis de Accorsi para decir que Patorucito no es Patoruzú es que en esta época de decadencia de la editorial y a partir fundamentalmente de Locuras de Isidoro, se empezó a meter en las historias a encajar personajes de la realidad. Un recurso bastante barato, eh, que, como ya digo, respondía a una época de decadencia y que era justificable quizá en Isidoro Cañones, pero no así en Patoruzú ni en Patorucito. Eh, entonces, como Patoruzú y Patorucito vivían aventuras con personajes de la realidad que eran contemporáneos entre sí, Accorsi dice, no puede ser que vivan en el mismo espacio temporal. Entonces inventa, de acuerdo a su matriz, a su educación relacionada, no sé, con los superhéroes, inventa que viven en espacios-tiempos diferentes. Es realmente ridículo. Es decir, él aplica a Patoruzú, a Patorucito, aplica a Quinterno parámetros que no son ni los de Quinterno ni los de la historieta argentina. Son paradigmas de la historieta yanqui. Está muy claro, obviamente, que Patorucito y Patoruzú son la misma persona. Claro, el tema es que las aventuras de Patorucito se conocen con ya instalado Patoruzú, entonces se juegan las publicidades iniciales, se juega quién es Patorucito, es el hermano de Patoruzú, es el hijo de Patoruzú, hasta que finalmente se devela dónde. En el primer número de la revista Patorucito, donde acá tenemos una copia, dice, amigo lector, Patorucito se presenta. Y claramente explicita que Patorucito es eh, la infancia de Patoruzú. Acá está. Se trata de las aventuras de Patorucito, personaje de extraordinaria sugestión y simpatía, creado especialmente para este semanario y semblanza de un periodo desconocido en la vida del popular indio Patoruzú, su infancia. Eh, claro, yo esto lo he discutido y el hermano de Accorsi, una persona que le tengo simpatía realmente, terminó, terminó diciendo que Quinterno no era coherente. Claro, no era coherente porque no obedecía al paradigma de la historieta de superhéroes yanqui. Son realmente divertidos estos muchachos.